Solo amén. Señor Jesucristo les bendiga a todos en esta mañana. Contentos una vez más de poder estar en su casa. Amén. ¿Cuántos se gozan de estar en esta mañana acá? Glorioso. Amén. Después de tanto tiempo de estar ausentes en la casa del Señor, pero presentes en espíritu. Amén. Podernos volver a ver, a congregar, a escuchar de su palabra más cerca. Es hermoso. Amén. Vamos a cantar un himno más para entrar en la misma unción del pueblo y poder así traer la palabra. Amén. Nuevamente nervios, poderse parar otra vez acá en el púlpito. Creo que cada predicador que se para acá no se acostumbra nunca al púlpito, porque siempre es más temor de poder traer la palabra. Amén. Porque no le traemos la palabra a cualquier persona, sino le traemos la palabra a la novia del Señor. Vamos a cantar un himno más, vamos a cantar Maravilloso Jesús es para mí. Amén. Maravilloso Jesús es para mí, más dulce que la miel que emana del panal. Maravilloso Jesús es para mí, más dulce que la miel que emana del panal. Me liberó, Él me liberó, yo le alabaré por toda la eternidad. Me liberó, Él me liberó, yo le alabaré por toda la eternidad. Así vamos a orar. Amantísimo, buen Dios y Padre Santo, queremos en esta hora acercarnos ante tu presencia, Señor Dios, para agradecerte, Señor, por un día más de vida, Dios. Una oportunidad más de estar en tu casa, adorándote y alabándote, Señor. Damos gracias, Señor Dios, porque tus misericordias son nuevas cada mañana, Señor. Nos has guardado, nos has librado de todo mal, Señor Dios. Como dice tu palabra, de la peste destructora, Señor Dios. Mi Padre, nos tienes acá, Señor, sentados en lugares celestiales en Cristo Jesús. Te amamos, Señor, en esta hora. Te pedimos que nos uses en esta mañana, Señor, que hables a nuestro corazón, Señor Dios. Padre, porque tú le vas a dar a cada cual lo que vino a buscar, Señor Dios. Por eso, Padre, que en esta hora, cuando vayamos a salir de este lugar, no nos vayamos como entramos, sino nos vayamos con lo que vinimos a buscar, Señor Dios. Habla a nuestro corazón, Señor Dios. Circuncida nuestros labios, Señor Dios, nuestros oídos, Señor Dios, para poder recibir tu palabra, Dios. Bendícenos en esta hora, Señor. También bendice a tu siervo, nuestro pastor hermano Darío, Señor Dios, allá en la obra, Señor Dios, que están haciendo. Que tú lo uses poderosamente también, Señor Dios. Y que, Padre, seas tú mismo añadiendo los tuyos al reino, Dios. Te pedimos todo esto, Señor, confiando en ti, creyendo en ti, en el santo y poderoso nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a ir a la Escritura. Vamos a ir al libro de Romanos, capítulo 8. Verso 35 al 39. Amén, ¿todo lo tiene? Amén. Dice así la eterna palabra del Señor. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia,
o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Señor, añada bendición a su palabra. Podemos tomar asiento. Amén. Y como dije, que el Señor sea en esta hora manifestándose. Amén. Amén. Sea hablándonos. Amén. Quiero que pensemos y meditemos en esta mañana algo importante. Amén. Y es que cuando le entregamos la vida a Cristo, Él puso un poder en nosotros mayor a cualquier otro que se nos pueda enfrentar. ¿Cuánto lo creen? Amén. Amén. Eso es lo que creemos. Amén. Acá la Biblia nos está diciendo que nosotros somos más que vencedores. Y en esta mañana quiero llamarme el título de la prédica Poder Resurrectivo. Tal vez nos preguntaremos, pero ¿de qué poder resurrectivo si la Escritura no habla de eso? Amén. Pero a medida que vamos avanzando en la palabra del Señor, nos vamos dando en cuenta ese poder resurrectivo. Amén. Que ese poder que tiene que resucitar en nuestras vidas. Amén. Por eso nosotros no debemos retroceder o vivir con temor o intimidados como si estuviéramos en desventaja. Amén. No debemos vivir pensando siempre en los problemas tan grandes que son, o en el informe médico no deseado, o que todo está en contra nuestra. No debemos vivir pensando así. Amén. ¿Por qué? Porque la palabra en Romanos capítulo 8, así como lo leímos, pero unos versos atrás, en el verso 11, nos dice así, mira. Romanos 8:11 dice: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, la pregunta es, ¿mora en vosotros? Amén. Acá la Escritura nos está diciendo que mora en vosotros. Amén. Y mira lo que sigue diciendo: el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. O sea, Dios quiere encargarse o recalcarnos que el Espíritu mora en nosotros. Amén. ¿Cuántos lo creen? Él mora en nosotros. Y acá vemos algo importante. Amén. Que Él está morando en nosotros. Dios quiere mostrárnoslos porque muchas veces olvidamos eso. Muchas veces olvidamos quiénes somos. Amén. ¿A qué hemos venido? Amén. ¿De quién somos hijos? Muchas veces olvidamos eso, hermanos. Amén. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Ahora, todos nosotros creemos que Jesús tiene un poder sobrenatural, ¿verdad? Y la pregunta es, ¿será que nosotros lo tenemos? ¿Verdad? Porque acá dice que ese espíritu mora en nosotros. Él puso el mismo poder en ti y en mí, hermanos. Amén. Ahora, el poder de Dios era tan fuerte o es tan fuerte. Amén. Porque el poder de Dios no lo ha pasado. Aún sigue siendo poderoso. Amén. El poder de Dios es tan fuerte que la muerte no lo mantuvo en la tumba, hermano. Amén. Es más fuerte que todas las fuerzas de la oscuridad que no pudieron detenerlo, hermanos. Amén. Y el único modo de activar el poder en nuestra vida es creer. Amén. Debemos creer. Es cambiar el no puedo a todo lo puedo en Cristo que me fortalece, hermanos. No debemos pensar negativamente o hablar negativamente, ya que eso nos va a apartar de nuestro destino. Amén. Debemos tener una perspectiva nueva que no sea débil, sino que esté llena del poder resurrectivo de Dios, hermanos. Tal vez podemos tener algunos infortunios, tal vez podemos tener algunos problemas, hermanos, amén, pero no debemos vivir como víctimas de aquello, sino más bien vencedores de ello, hermanos. No debemos retroceder ante la vida o huir ante las dificultades o de las cosas difíciles. Debemos mantenernos firmes y pelear la buena batalla de la fe. ¿Estás dispuesto a pelearla? Amén. Recuerda, el camino cristiano no es fácil.
Amén. Todo lo contrario, cuando llegamos a Cristo es cuando se aumentan nuestros problemas. Amén. Las cosas difíciles vienen a nuestra vida. Aquello que parecía ser insignificante cuando andábamos en el mundo, ahora es difícil para nosotros. Pero somos más que vencedores. Amén. Nacimos o fuimos llamados para vencer aquello, hermanos. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Entonces debemos pelear la buena batalla de la fe. Vamos al libro de 1 Timoteo capítulo 6, verso 12. Primera de Timoteo 6:12 nos está diciendo la palabra del Señor. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Amén. Entonces, es una orden que el Señor nos está dando y es, oye, pelea la batalla de la fe. La buena batalla de la fe. Amén. ¿Cuántos están dispuestos a pelearla, hermanos? ¿Cuántos están dispuestos a hacerlo? Mira, y lo más tremendo que nos dice, echa mano de la vida eterna. Y otra cosa más nos está diciendo, dice, a la cual fuiste llamado. Amén. No es que no lo vas a alcanzar, fuiste llamado para eso. Pero hay que pelear la buena batalla de la fe. Amén. Y algo importante, se llama la buena batalla de la fe, es porque alguien ya la peleó y ya venció. Amén. Es porque alguien ya nos dejó el camino preparado para que nosotros pudiéramos vencer, hermanos. Amén. ¿Cuántos lo creen? Bendito sea el Señor, amén. El enemigo ya fue vencido. Las llaves de la muerte y del Hades ya se las quitaron al enemigo. Y él no tiene poder sobre ti. La enfermedad no tiene poder, no te puede detener, amén. Esa adversidad no te retrasará. Otros no te detendrán de tu destino, hermanos, amén. Porque fuiste llamado para eso, para vencer, para ser un ganador, para estar en el reino, amén. No solo para estar, sino para vivir en él. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Por eso deberíamos decir, soy poderoso. No temeré. Amén. Soy capaz. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Estoy lleno del poder resurrectivo de Dios. Amén. Posiblemente no nos sintamos poderosos. Posiblemente no nos sintamos poderosos. Antes lo contrario, nos sintamos caídos, abatidos. Amén. Pero no es cómo nos sintamos, sino cómo creamos. Amén. Porque si todo fuera por sentires, pues seguramente no estaríamos en esta mañana acá. Amén. Si todo fuera, oye, ¿cómo me siento hoy? Pues tal vez no habrías ni siquiera salido de tu cama. Amén. Porque el enemigo siempre va a querer estorbar tu camino. El enemigo siempre va a querer poner tropiezos en tu vida. Amén. Solo depende de ti en que puedas avanzar. Amén. Posiblemente no te sientas poderoso, pero debes creer lo que eres, hermanos. No es cómo te sientas, sino más bien cómo crees. El único poder que puede tener el enemigo es el que tú le puedas dar. Es tremendo, pero es cierto, hermanos. Mira, para que Adán y Eva cayeran, amén, tuvieron que darle algo a Satanás para que pudiera vencer sobre ellos. Ellos tenían la palabra del Señor que los resguardaba de Satanás, pero ellos dejaron la palabra de Dios a un lado para oír a Satanás. Amén. Satanás podía hablar mucho, amén, pero mientras ellos se mantuvieran detrás de la palabra no iba a pasar nada, hermanos, amén. Pero ellos mismos le dieron ese poder para que él pudiera avanzar. Así es en esta mañana con él, hermanos. Nosotros mismos le damos el poder a Satanás para que nos pueda vencer. Amén. Porque él ya no tiene poder sobre ti, a menos de que tú se lo des. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Bendito sea el Señor. Amén. Por eso debemos actuar como alguien fuerte, hermanos. Debemos actuar como alguien capaz. Debemos actuar como más que un vencedor.
No debemos vivir intimidados cuando la fuerza más poderosa del universo vive dentro de nosotros. Amén. Aleluya, hermanos. Amén. Mira, en el libro de Reyes, Segunda de Reyes, capítulo 6, verso 8 en adelante, no lo vamos a leer pues para no quitarle más tiempo. Amén. Para no demorarnos tanto y poder salir temprano. En el libro de Segunda de Reyes, capítulo 6, verso 8, nos dice que el ejército sirio, amén, quiso sorprender a los israelitas. Y cada vez que ellos se movían, el pueblo de Israel ya sabía lo que iban a hacer. Amén. Ellos se movían acá y los israelitas se movían a otro lado. Estaban siempre preparados para atacar. Amén. Y vemos que el rey sirio se molestó, mandó a llamar a todo su ejército, a todos sus hombres, a todos sus siervos, y dijo: oye, hay alguien infiltrado que está dando la información más secreta al pueblo de Israel. Porque siempre que hacemos esto, ellos ya lo saben. Amén. Y estaba enojado, mandó a todos: oye, ¿cuál es el infiltrado? Amén. ¿Quién nos está sapeando, digámoslo así, frente al pueblo de Israel? Y entonces uno de sus siervos, uno de sus hombres, le dijo: no, Señor, no es nadie de nosotros. Lo que pasa es que en Israel hay un profeta llamado Eliseo. Amén. Y cuando nuestro rey nos está hablando en secreto, Eliseo ya lo sabe. Amén. Qué tremendo. Entonces vemos que el rey de Siria se molestó, amén, y mandó a todos sus hombres a prender a Eliseo. Amén. Mandó a todo su ejército con caballos, con carros a prender a Eliseo. Amén. Mira, Eliseo no estaba con los del ejército. Amén. Eliseo era un civil. Podríamos decir: oye, Eliseo era como uno de nosotros, amén. No como el presidente de la República que tiene guardaespaldas a su lado, que lo guarden, lo respalden. No, Eliseo era como uno de nosotros. Nadie lo resguardeaba, hermano. Entonces, lo que pensaría uno es que el rey de Siria mandaría a 4 o 5 o a menos una docena de hombres para que fueran a prender a Eliseo, amén. Pero lo más tremendo de esto es que el rey de Siria envió a todo su ejército para prender a Eliseo, hermano. Era tanto el temor que le tenían a Eliseo que tuvo que mandar su ejército. Por eso es que así nosotros deberíamos vernos frente al enemigo, hermano. Así es que nosotros debemos sentirnos frente al enemigo. Que cuando el enemigo nos vea como el rey de Siria veía a Eliseo. Amén. Porque, hermanos, Dios y yo somos mayoría. Dios y tú son mayoría, hermano. ¿Cuántos lo creen, hermano? Pero la pregunta es: ¿estás con Dios? Amén. A mí dentro de todos los cultos yo creo que ya se han dado cuenta que me gusta hacer como muchas preguntas que nos cuestionen. Porque muchas veces no nos preguntamos eso. Creemos pensar o creemos vivir que Jesús está con nosotros cuando tal vez no está. Muchas veces nos pasa como a María, amén, pensando que Jesús va con nosotros, pero resulta que Jesús se quedó 2 días atrás de camino. Amén. Entonces por eso debemos darnos cuenta o preguntarnos siempre: oye, ¿Jesús está conmigo? ¿Jesús está andando conmigo? O más bien, ¿Jesús está viviendo en mi vida? Amén, que es lo más importante. Eso debemos preguntarnos, porque muchas veces andamos como en silla de predestinación, pensando que como recibimos al Señor ya lo tenemos todo, amén. Pero muchas veces fallamos en eso, hermanos, amén, porque dejamos las cosas de Dios a un lado para hacerlas nuestras. Nos descuidamos de lo verdaderamente importante para hacer otras cosas seculares, hermano, amén. Por eso debemos preguntarnos y revisar constantemente: oye, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo, hermano? Bendito sea el Señor, amén. Entonces así debemos vernos nosotros mismos, amén, porque yo y Dios somos mayoría. Que cuando el enemigo nos vea sea como veía el rey de Siria, Eliseo, amén. Por eso nosotros no debemos tener temor del enemigo, amén, porque él siente temor de usted. Debemos vernos como Dios nos ve, amén. Dios nos ve fuertes, Dios nos ve valientes, Dios nos ve esforzados, Dios nos ve santos, perfectos, sin mancha, hermanos, amén. Pero nosotros nos vemos igual, amén. Dios ya nos ha perdonado nuestros pecados,
pero muchas veces nosotros los traemos a nuestra vida, cuando Dios ya se olvidó de ellos. Cuando Dios habló de Gedeón en el libro de Jueces capítulo 6, lo llamó varón esforzado y valiente. Eso fue lo que Dios vio en Gedeón, porque Dios no estaba viendo el presente de Gedeón escondiéndose de los madianitas, sino estaba viendo el futuro de Gedeón persiguiéndolos y derrotándolos, hermanos. Amén. Así Dios nos ve a cada uno de nosotros. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Por eso, hermano, tu presente no es tu futuro. Tal vez estés abatido, tal vez estés derrotado, tal vez estés caído en esta mañana, pero ese no es tu futuro. Amén. Es un proceso en tu vida, pero no la plenitud de ella, hermanos. Amén. Es un proceso el cual debes pasar y caminar y transitar, pero no es el fin de tu vida, hermanos. Amén. Estás llamado para grandes cosas, estás llamado para reinar, estás llamado para vencer, estás llamado para vivir como el hijo del rey, hermanos. Amén. Recordemos la historia de aquel hijo del rey africano, amén, que lo cogieron como preso, amén, como esclavo, pero aún así él se veía como un hijo del rey. No importaba los latigazos que le dieran, él era el hijo del rey. Así nos sentimos nosotros en realidad. O tan pronto hablan de nosotros, ya nos abatimos, nos molestamos, desfallecemos, no podemos avanzar. ¿Qué pasa con tu vida, hermanos? ¿Amén? ¿Qué está pasando con nosotros, hermanos? Entonces vemos que en el libro de Reyes seguimos en la historia. ¿Amén? El rey de Siria envió todo su ejército. Y nos sigue diciendo la Biblia que en la mañana el siervo de Eliseo salió y vio todas las montañas, las praderas, amén, llenas del ejército sirio. Amén. Habían sitiado la ciudad completa, hermanos. Amén. Y dígame cómo se debió sentir ese siervo, hermanos. Amén. Atemorizado, asustado, hermanos, abatido. Tal vez no había solución, hermanos. Se dice que él entró y le dijo a Eliseo: oye, Eliseo, estamos perdidos. Amén. Eliseo, estamos derrotados. El ejército sirio está alrededor nuestro. No podemos avanzar, no podemos salir. Y dice que Eliseo no se molestó por ello, hermanos, amén. Sino más bien que Eliseo le dijo: oye, tranquilo, hijo. Mayor son los que están con nosotros que los que están con ellos. Amén. Y tal vez el siervo se confundió aún más. No, Señor, tal vez no estás entendiendo que el ejército sirio nos rodea. Y dice la Biblia que Eliseo oró a Jehová. Amén. Eliseo oró a Jehová y le dijo: no tengas miedo. Dios constantemente nos está diciendo: no tengas miedo. Amén. Dice la Biblia que Eliseo oró porque sí. Y dice: oye, Señor, abre los ojos a su siervo. Amén. Y que cuando le fueron abiertos los ojos, amén, Eliseo, Giesí, creemos que es Giesí, amén, pero vamos a decir que es el siervo. Amén. El siervo dice que no vio solo la pradera llena de los sirios, amén, sino que vio carros de fuego, hermanos, amén. Vio ejército a caballo, vio grandes ángeles alrededor de Eliseo. Amén. Qué tremendo es eso para nuestra vida, hermanos, amén. Por eso Eliseo tuvo que decirle a su siervo: oye, no tengas miedo. Amén. Escuchábamos en prédicas pasadas de nuestro pastor, amén, que el temor es el que no nos permite avanzar. Por eso el Señor constantemente nos está diciendo: oye, no tengas miedo. Más bien todo lo contrario, ten ánimo. Amén. Y Dios nos está diciendo: no tengas miedo. La Biblia nos dice 365 veces: no tengas miedo. Amén. Y aquí Eliseo le dice a su siervo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Amén. Y Dios te dice hoy: no tengas miedo, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Primera de Juan 4:4. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Mira, el siervo de Eliseo estaba viendo la circunstancia, estaba viendo los problemas, pero Eliseo estaba mirando la promesa, hermano. Por eso Eliseo oró y le pidió a Dios, dijo: te ruego, Jehová, que abra sus ojos. Y vemos que el siervo miró y de aquí que el monte estaba lleno, no solo de los sirios, sino de carros de fuego, amén. Ahora, el siervo podía ver el ámbito espiritual invisible, hermanos. Y hermano, ¿cuántos en esta mañana quieren decir: Señor, abre mis ojos? Amén.
Eso es lo que más queremos. Porque mira, siempre en los problemas, pues vamos a ver el problema. Amén. En las situaciones difíciles, siempre vamos a ver lo difícil. Pero qué hermoso sería decirle, oye Señor, abre mis ojos. Amén. Señor, abre mis ojos en esta mañana para que podamos ver tus maravillas. Amén. Abre mis ojos en esta mañana para que pueda ver lo sobrenatural, para que podamos entender lo que tenemos a favor, hermanos. ¿Saben? Cuando nuestra imaginación agranda el volumen de los peligros que nos amenazan, debemos pararnos a reflexionar unos momentos para traer a la memoria la grandeza de Dios, que es nuestro Padre, hermanos. Con los ojos del cuerpo solo podemos ver el peligro, pero con los ojos de la fe podemos ver el remedio. Cuando se nos abren los ojos de la fe, se caen nuestros temores. Amén. Hermano, en la oscuridad somos propensos a tener miedo. Pero cuanto más clara sea la visión que tengamos sobre la soberanía y del poder de Dios, tanto menor será nuestro temor de las calamidades de esta tierra. Amén. Porque estamos confiando en aquel que es más que vencedor, en aquel que nos dio la victoria a cada uno de nosotros. Amén. Que recordemos 2000 años atrás cuando Jesús aplastó la cabeza del enemigo y podamos enfrentarlo de igual forma. Recuerde, Él ya está derrotado, hermanos. Amén. Hermano, te tengo una buena noticia. Alguien ya recorrió nuestra ruta y la limpió de todo lo que podía dañarnos. Por eso no tenemos que tener temor de nada, hermanos. Amén. ¿Sabes? Un poco más de 2000 años atrás Jesús vino a la tierra a sanar. Vino a perdonar. Vino a mostrar amor. Amén. Y tal vez eso no le agradó a los religiosos de su tiempo, hermanos. Amén. ¿Qué hicieron ellos? Todo lo contrario, hermanos. Amén. Lo rechazaron. Lo difamaron. Lo golpearon. Lo laceraron. Lo escupieron. Amén. Él no hizo nada malo, pero aún así lo azotaron injustamente. Amén. Le pusieron una corona de espinas en su cabeza. Lo obligaron a cargar su propia cruz. Se burlaron y lo escupieron. Lo pusieron en una cruz y le clavaron las manos y los pies, hermanos. Amén. Él tenía todo el poder para llamar a los ángeles, pero aún así él no lo hizo. Amén. ¿Saben? Los clavos no fueron lo que lo mantuvieron en la cruz. Fue fue el amor por ti y por mí. Amén. Amén. La tierra que creó se puso nerviosa y tembló. El sol que creó se negó a dar su luz. Amén. Cuando Jesús dio su último aliento, el velo del templo, amén, esa cortina gruesa se rasgó. Amén. Se rasgó de arriba abajo. Detrás del velo estaba el lugar santísimo y allí estaba el arco del pacto donde Dios moraba, hermanos. Nadie podía entrar excepto el sacerdote una vez al año. Amén. Pero el velo se rasgó no para dejar salir a Dios, sino para que tú y yo pudiéramos entrar. En la antigüedad entrar al lugar santísimo era muerte, pero ahora hoy en día no entrar es la muerte, hermanos. Amén. Eso fue abierto para ti, para mí, para que nosotros nos pudiéramos acercar a Él. Amén. Dios quiere hablar contigo y quiere tener una relación personal contigo. Él quiere ser tu amigo, hermanos. No importa qué tan religioso sea o no sea, no importa los errores que cometió o lo que hizo en el pasado, incluso lo que está haciendo ahorita, hermanos. Amén. Pero saben, Él tomó sus pecados, pagó el precio por cada error y equivocación. Amén. Él quiere que tú estés cerca a Él. Él no vino a iniciar una religión, sino vino a tener una relación personal contigo, hermanos. Tiene un propósito y un destino con usted. En tu interior hay algo que Él quiere llenar y solo Él lo puede hacer. Pero ¿estás dispuesto a entregárselo a Él? Amén. Vemos en la Biblia que lo único que te pide es que le des tu corazón. Y escuchábamos al pastor Rodolfo anoche en la prédica, amén, que muchas veces nosotros le abrimos partes de nuestra vida al Señor, pero no queremos entregarle nuestra vida privada. Amén. Queremos entregarle tal vez a nuestra familia, que tal vez entre a nuestra casa, pero con nuestra vida privada que ni siquiera se meta. Amén. Porque es nuestra, según decimos.
cuando en realidad no es nuestra. Cuando es algo que nos fue dado para cuidar. Amén. Cuando es algo que nos fue dado, oye, para tener mayordomía sobre él. Amén. Pero una buena mayordomía. La pregunta es, ¿la estamos teniendo? ¿O cómo lo estamos tratando? Amén. Entonces, ¿cómo estamos en esta mañana? Lo siento un poco como afligidos, abatidos. ¿O estamos contentos? ¿Estamos fortalecidos en esta mañana? ¿Estamos con temor? ¿O estamos como unos guerreros valientes y esforzados? Amén. Así deberíamos vernos, no derrotados, sino fortalecidos y afirmados. Amén. Viéndonos como unos vencedores, o como lo dice la Biblia, como más que vencedores. Porque eso somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, hermanos. Amén. No por nosotros mismos, sino por Él. Amén. Porque decidimos entregar nuestra vida a Él, hermanos. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Hermanos, la misericordia de Dios está disponible para quien la acepte, hermanos. Pusieron a Jesús en la tumba pensando que era su fin, pero era parte de su plan. Amén. Para redimir la humanidad. No tomaron su vida, fue Él quien la dio. Amén. Se veía oscuro ese viernes, parecía el fin de todo aquello, pero la mañana del domingo fue distinta, hermanos. Amén. La mañana del domingo fue una historia distinta porque la tumba no retuvo a Jesús. Él dice, yo soy el que vive, estuve muerto, pero vivo para siempre, hermanos. Amén. Y Él quiere darte esa vida a ti y quiere darte ese poder a ti, hermanos. Amén. Él dice, oye, vine para dar vida y para darla en abundancia, hermanos. Amén. Para tener esa vida eterna, como leímos en la Escritura. Echa mano de la vida eterna porque fuiste llamado para eso. Amén. ¿Por qué vivir derrotado cuando en nuestra vida está el poder de Dios? Amén. ¿Por qué vivir abatido cuando Dios nos levanta, hermanos? Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Bendito sea el Señor. Amén. Por eso cuando Satanás venga a molestarte o a recordarte tu pasado, tú muéstrale su futuro. Amén. Si te dice, nunca lograrás tus sueños, tú dile, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si te dice, oye, tu familia nunca va a llegar, tu familia no se enderezará, tú dile, yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. Si te dice, oye, has cometido muchos errores, tú dile, la misericordia de Dios es nueva cada mañana. Hermano, el precio ya fue pagado. El sacrificio que fue hecho, amén. El sacrificio fue hecho y Él ya fue vencido, el enemigo, hermano. No hay nada que temer. Mira, Pablo nos dice en el libro de Efesios, vamos a ir a esa escritura. Efesios capítulo 6. Capítulo 6, verso 10 en adelante. Nos habla acá una cosa tremenda. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Amén. ¿En qué debemos fortalecernos? Primeramente en el Señor y luego en el poder de su fuerza, hermano. En eso nos mantenemos fortalecidos. Amén. Entonces, ¿por qué vivimos muchas veces abatidos? Amén. Eso debería confrontarnos en esta mañana, hermanos. Amén. Porque tal vez la mayoría de nuestra vida hemos vivido abatidos, con temor. Amén. Tal vez en derrota. Pero Dios nos llamó a otra cosa, hermanos. Amén. Entonces sigue diciendo, mira. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las hechanzas del diablo. Amén. Entonces debemos vestirnos de la armadura de Dios para poder estar firmes contra las acechanzas del enemigo. Aquí la Biblia nos está diciendo, oye, vístase la armadura de Dios para salir corriendo o huyendo o vivir atemorizado. No, sino todo lo contrario, firmes para derrotarlo. Amén. Firmes para enfrentarlo. Amén. Y bueno, nos sigue diciendo, no vamos a leer la tola, pero nos sigue diciendo, amén, varias cosas hermosas.
nos empieza a mostrar cada una de las partes de la armadura. Nos habla del cinturón de la verdad, nos habla de la correa de la coraza de justicia, nos habla del calzado del evangelio, del escudo de la fe, el yelmo de salvación, la espada del Espíritu, amén. Pero lo interesante y tremendo de esta escritura es que no hay ninguna pieza diseñada para nuestra espalda, amén. El yelmo en la cabeza, la coraza en el pecho, la espada para defendernos, el escudo de la fe, los zapatos, todo delante, pero nada en la espalda, hermanos, amén. Porque el propósito de Dios era que no saliéramos huyendo, sino que enfrentáramos al enemigo, hermanos, amén. Debemos enfrentarnos porque tenemos el poder para vencerlo, amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Sino más bien como dice la escritura en Santiago 4:7. Resistid al diablo y él huirá de vosotros. Amén. Cuando verdaderamente nos sentimos como hijos de Dios, cuando verdaderamente reconocemos lo que somos delante de Dios, no hay que temer. Amén. No hay por qué temer, hermanos, porque fuimos llamados a vencer, hermanos. Por eso ante cualquier situación difícil, di, soy más que vencedor, lleno del poder de Dios, del poder resurrectivo, amén. No debemos vivir en el pasado. Muchos dicen, oye, he cometido muchos errores. Pero recuerda, cuando entregas tu vida a Cristo, Él limpió toda tu vida, amén. Sus pecados ya han sido perdonados. Dios no tiene un gran disco duro en donde Él guarda todos los errores que usted está cometiendo, hermanos. Todo lo contrario, cuando tú le entregaste la vida a Cristo, Él borró todo aquello. Amén. Y hizo una nueva criatura en tu vida, hermanos. Amén. Hizo algo nuevo en ti. 2 Corintios capítulo 5. Dice así la palabra de Dios. Segunda de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Amén. ¿Cuántos estamos en Cristo en esta mañana? Amén. ¿Cuántos estamos en Cristo en esta mañana, hermano? ¿Cuántos estamos en Cristo en esta mañana? Amén. Así deberíamos sentirnos. Como obras nuevas, como criaturas nuevas. No pensando en el pasado, sino en todo lo nuevo que viene para nuestra vida, hermanos. Amén. Porque seguir viviendo igual a como éramos cuando fuimos llamados a hacer cosas nuevas en el Señor. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Alrededor de la Biblia encontramos varios testimonios, amén, o varias referencias en las cuales nos podemos apoyar para nosotros mirar que ellos pudieron, amén, teniendo solo la sombra y nosotros teniendo lo real, amén, podemos vencer igual. Vamos a leer un poquito de eso, hermanos. Cabo, ¿me haces un favor? Ahí hay 2 mensajitos encima del escritorio. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos se han gozado con la palabra esta mañana, hermanos? Amén. Vamos a, para redondear y ir terminando, vamos a mirar un poco de lo que Dios quiere en nuestra vida, amén. Mira, vemos a Josué y a Caleb. Cuando llegó el enfrentamiento, los obstáculos eran tan grandes que se veían como langostas al lado de ellos. Pero Josué gritó con Caleb y dijeron, somos más que capaces de hacerlo. ¿Por qué? Porque Dios lo dijo. Amén. ¿Cuántas veces no hemos visto esos mismos problemas en nuestra vida? Amén. ¿Y por qué no decir lo mismo que dijeron ellos? Amén. Porque siempre estamos mirando en la dificultad, siempre estamos mirando el problema, siempre estamos mirando las cosas difíciles en nuestra vida, pero no vemos la promesa de Dios en nosotros. Amén. No escudriñamos lo que Dios tiene para nosotros, hermanos. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Así fue con ellos. Mira con los 3 jóvenes hebreos. Amén. Yendo al horno de fuego, hermanos. Amén. Ellos no tenían temor porque ellos sabían en quién estaban creyendo.
Amén. Aun cuando estaban a punto de caer al horno, no retrocedieron porque ellos estaban firmes y no te estaban creyendo, hermanos. Amén. Y aún así cuando fueron arrojados, no les pasó nada. Lo único que hizo el fuego fue quemar sus ataduras. Amén. Y lo más tremendo es que Dios vino a la escena. Amén. Así es cuando tú te paras firme por el Señor. A pesar de las circunstancias, si te paras firmes, el Señor va a venir a la escena. Amén. Porque el Señor dice, oye, no te dejaré avergonzado. Amén. No dejaré que te abatan. Yo me pararé por ti. Amén. Porque recuerda, tú y yo somos mayoría. Amén. Dios y yo somos mayoría. Amén. Pero cuando verdaderamente lo creemos, hermanos, dice, ese es el que está en usted. Amén. El que está en usted es luz y el que está en el mundo es tinieblas. Así que la luz ha probado que vence a las tinieblas. Y el hombre que está en Cristo y lo sabe, dice el profeta. Amén. Aquel que está en Cristo y lo sabe, él ha vencido las cosas del mundo. Amén. Ellas ya no tienen ataduras en usted. Usted ha quedado libre, hermanos. Amén. Por eso la Biblia dice, andad en la luz como Él está en la luz. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Entonces así debemos sentirnos, hermanos, como verdaderos vencedores. Debemos creer que el que está en nosotros va a hacer todas las cosas. Amén. Bendito sea el Señor. Él es el mayor. Es Dios el creador. Los vientos y las olas tuvieron que obedecer. Los demonios se paralizaron. Toda la naturaleza le obedeció porque Él era el creador de la naturaleza. Amén. Y cuando pensamos eso, entonces Él quita el aguijón. Amén. Por eso muchas veces no debemos ni siquiera tenerle miedo a la muerte, sino más bien cuando llegue la hora decir como Pablo, oye, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Amén. Fuimos llamados para cosas grandes. Fuimos llamados para vencer. Hay alguien que hubo alguien que ya recorrió el camino por nosotros y ha vencido al enemigo para que nosotros también pudiéramos vencer. Amén. Entonces debemos vivir así, hermanos. Amén. Como verdaderos vencedores. Como lo que realmente somos, hermanos. Amén. Los hijos del Rey. Mayor era el que estaba en Daniel, amén, era mayor que los leones, amén. Él podía detener esos leones hambrientos, entonces cualquier cosa que pueda detener a otra es mayor que la que detuvo, amén. Mayor era aquel que estaba en Moisés que el que estaba en Egipto. Mayor es el que estaba en Moisés que cualquier cosa que Faraón podía hacer. Todos sus encantos, mayor era el que estaba en Moisés que el que estaba en los magos, hermanos. Amén. Era mayor el que estaba en los jóvenes hebreos, mayor era el que estaba en ellos que el que estaba en el fuego, hermanos. Amén. Mayor era el que estaba en Elías que los cielos de bronce, porque él podía traer la lluvia de esos cielos bronceados. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Amén. Entonces no hay por qué temer. Mayor es el que estaba en David que el oso que le robó la oveja. Mayor era el que estaba en David que el león que vino y tomó uno de sus corderos. Mayor es el que estaba en David que el enemigo Goliat, ese gran filisteo, hermanos. Amén. Mayor es el que está en nosotros. Bendito sea el Señor. Vamos a inclinar nuestros rostros para orar. Amado Dios, Padre Santo, Rey de Gloria, en esta mañana, Señor Dios, queremos agradecerte por tu palabra, Señor Dios, por mostrarnos lo que verdaderamente somos, Señor, por mostrarnos el camino que debemos recorrer, Señor Dios. Padre, por mostrarnos, Señor Dios, que no fuimos llamados a temer, sino a ser vencedores, Señor. Padre, ayúdanos, Señor Dios, en esta mañana a comprender que tú estás en nuestra vida, Señor, que tú quieres hacer grandes cosas con cada uno de nosotros, Señor Dios, pero solo necesitas que nosotros te lo permitamos, Señor Dios, que podamos dejar a un lado todo aquello que nos está estorbando, aquello que te quita tu lugar, Señor Dios. En esta mañana desarráigalo de nuestra vida, Señor Dios, porque Padre, queremos una vida entregada a ti, Señor Dios.
Queremos ser como Josué y Caleb, Señor Dios, o aún como Gedeón, hombres esforzados y valientes, Señor Dios, para tener posesión sobre nuestra tierra. Ayúdanos en esta mañana, Padre Celestial. Quita todo miedo, quita todo temor, quita toda preocupación. Déjanos solo meditar y pensar en tu palabra, Señor Dios. Meditar siempre en tus promesas, Señor Dios. No mirar las circunstancias, Señor Dios, sino saber que tú ya nos diste la promesa, Señor, en nuestras vidas y que es para nosotros. Que nadie nos la puede arrebatar, Padre Santo. Bendícenos en esta hora. Te lo pedimos en el santo y poderoso nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Señor Jesucristo les bendiga.